El Tètic Reus d'enguany es pregunta què és el que mou el món. Ho fem des de perspectives i des d'òptiques molt diferents, i una de les quals és la governança. La governança entesa com a punt de trobada entre el que és el lideratge, el poder i la creativitat. Parlem amb Daniel Innerarity i justament parlarem de governar en temps d'indignació. Ell és catedràtic de Filosofia, Política i Social i és autor de diversos llibres y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Daniel, ¿la gobernanza hace que el mundo se mueva realmente? El mundo se mueve solo, se mueve mal, se mueve caóticamente, se mueve generando injusticias estructurales y desórdenes y conflictos, y la política, que en algún momento soñó, incluso pudo llevar a cabo un cierto liderazgo, una cierta capacidad de organizar ese movimiento de la sociedad, en estos momentos va muy por detrás. En el mejor de los casos, la política lo que consigue es reparar los daños que se producen en las dinámicas y los movimientos sociales. Pero en estos momentos no sería correcto decir que la política, el gobierno, la gobernanza ordenan el mundo y lo mueven. No, estamos muy por detrás y toda nuestra reflexión debería ser cómo recuperamos alguna capacidad de configuración. Bueno, yo creo que la indignación es un movimiento relativamente espontáneo que surge como consecuencia de que confluyen en un mismo momento histórico realidades muy diversas que precipitan en una furia que se desencadena contra un sistema genérico, además, sin un destinatario muy claro, ¿no? Tiene que ver con un agotamiento de ciertos modos de practicar la política, un cierto agotamiento de las instituciones, que confluye al mismo tiempo con fenómenos de corrupción, en España concretamente, pero bueno, en general en el mundo, en nuestro entorno, y sobre todo con una crisis económica cuyos efectos se reparten de manera muy desigual. Esa confluencia de estos tres fenómenos es lo que está en el origen de la indignación, que viene a contrastar radicalmente con lo que era habitual, a lo que nos estábamos acostumbrando en el mundo anterior. Antes de la crisis económica, más bien lo que lamentábamos, los que nos dedicamos a estudiar estas cosas, es que había una desafección ciudadana, que la gente no se implicaba en la política, ¿no? Entonces, el movimiento de la indignación supuso una cierta repolitización de la sociedad. Ahora bien, yo sostengo en ese libro, en la política en tiempos de indignación, que la indignación podría quedarse en un desahogo improductivo, es decir, en una simple expresión de rabia y de malestar, si eso no fuera acompañado en un momento posterior por una lógica diferente, que es la lógica de la construcción de la responsabilidad política. Evidentemente, la gente que se manifiesta en la calle porque está enfadada por una determinada situación injusta, no se le puede pedir que haga una memoria económica de lo que habría de hacerse, ni que monte un partido político. La gente tiene razón en su rabia, en su furia contra un estado de cosas injusto. Yo creo que estamos en ese tercer momento, en un momento en el cual más útil que encontrar culpables, como suele ser lo típico del momento de la indignación, es construir una responsabilidad colectiva y, por tanto, ser capaces de que esto se traduzca en medidas concretas de gobierno, de formas de gobierno. Yo creo que la nueva política tiene que ver con una nueva distribución del poder y una nueva manera de organizarse las sociedades colectivamente tras el agotamiento de ciertas formas de acción política, ¿no? Ahora bien, me da la impresión de que estamos en un momento en el cual hay una cierta aceleración de los tiempos en política, en virtud de la cual lo que está ocurriendo es que aparecen muchas cosas en este carrusel en el que se ha convertido la política, aparecen muchas cosas que se presentan a sí mismas como nuevas y que envejecen con gran rapidez. Si hacemos un pequeño repaso de la historia reciente de nuestro país o de nuestro entorno, de los países de nuestro entorno, lo que nos encontramos es que se han acortado los tiempos en los cuales una idea, una institución, un carisma, un gobierno se presentaba como nuevo y envejece. Ese cajón espacial de los estados nacionales se encuentra que al tiempo que es rebasado por encima, también es rebasado en su interior, y en el interior de los estados aparecen fenómenos de fragmentación, fenómenos de plurinacionalidad
y sobre todo un fenómeno que en el caso concreto de la indignación se ha visto como muy poderoso, que es el fenómeno del surgimiento de una sociedad que mira al poder de tú a tú, que lo mira en una perspectiva de horizontalidad. Frente a esa vieja relación de verticalidad, lo que hoy tenemos es mucha gente que gracias a las tecnologías, gracias al empoderamiento de la propia formación, gracias a la información creciente que hay en la sociedad, miramos al poder sin que el poder nos divise desde un privilegio, desde una perspectiva opaca, que no podamos examinar críticamente. Es indudable que Internet, las redes sociales ya no permiten hacer la política como se hacía antes y que va a cambiar de una manera muy radical. Pero en mi libro yo trato de poner sobre todas estas cosas un cierto elemento de racionalidad. Recordemos, porque claro, vivimos en tal aceleración que las cosas se nos olvidan muy rápido, recordemos que hace pocos años estábamos hablando de las primaveras árabes y a muchos analistas veían en el origen de las primaveras árabes un determinismo de las nuevas tecnologías. Yo me acuerdo en aquellos momentos haber discutido con gente y haber perdido la batalla en aquella discusión, afirmando desde mi perspectiva que el empoderamiento de Internet en los países del Magreb era un empoderamiento ilusorio, es decir, era un empoderamiento que incidía en una pequeña élite de las sociedades, pero que en el fondo los grandes poderes en esos países seguían estando en poderes de tipo tradicional, es decir, el ejército y los hermanos musulmanes, como a mi juicio desgraciadamente ha sido, ¿no? O en el caso de la transparencia, yo soy filósofo y los filósofos, si algo tenemos que resistirnos es a chapotear en el lugar común y más bien ver las cosas un poco críticamente. Es evidente que la transparencia es un principio irrenunciable y es un valor que tenemos que construir en las sociedades democráticas, pero lo estamos entendiendo mal. En muchas ocasiones se entiende la transparencia como una especie de striptease del poder político. Efectivamente, a mí que me interesa saber si los actuales ministros de un gobierno tienen 2 o 3 coches o 2 o 3 casas y qué es lo que ganan. A mí lo que me interesa saber es lo que han ganado durante el paso de la política. Reflexionar probablemente sea una ganancia de tiempo. Si en otros momentos pensar parecía una pérdida de tiempo, en estos momentos, con todo lo que está pasando, con todo el movimiento tan brutal que tenemos de acontecimientos, perderá menos el tiempo aquel que dedique un poco a reflexionar, aquel que busque estar bien informado, que el que se apunte simplemente al último grito o simplemente se meta en la agitación acelerada en la que vivimos. Yo creo que estamos también ante un desafío de comprensión, un desafío de conocimiento, de entender lo que está pasando. Y me parece que es muy importante la reflexión precisamente para que no cometamos viejos errores.